con... Ahí está, debiéramos estar en directo ahora. Bienvenidos a Matices, Matices en donde no todo es blanco y negro. Vamos a darle las gracias a Fernando Cáceres nuevamente que nos está acompañando, pero en esta oportunidad tenemos un invitado de lujo, un diputado español vinculado a la Escuela de Filosofía de Oviedo y a la Fundación Gustavo Bueno. Él es don Joaquín Robles, al quien presentamos y agradecemos nuestra conexión. Muy buenas tardes o buenos días, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Joaquín, un agrado que estés con nosotros. Buenas tardes y para pues un honor estar aquí con ustedes. Encantado. Muchísimas gracias. Recién conversábamos en off respecto de cómo partir esta conversación. Y quizá la forma más didáctica es utilizando los parámetros de la Escuela de Filosofía de Oviedo, partir de la base, de lo simple, pero no antes, sin preguntarle a Joaquín cómo descubrió la filosofía de Gustavo Bueno, en términos biográficos muy cortitos, porque él es profesor de filosofía y actualmente diputado en España. Bueno, pues fue a raíz de la lectura de sus libros. Yo estaba interesado, había terminado ya la carrera y estaba ejerciendo ya como profesor y me encontré con un libro de Gustavo Bueno que se llama El animal divino. Yo estaba interesado en cuestiones de antropología filosófica y comencé a leer aquel libro y bueno, ya hasta el día de hoy ya no pude parar. Fue como una especie de virus que me poseyó por completo y bueno, hasta el día de hoy he estudiado en profundidad la obra de Bueno y todo lo que suscita la obra de Bueno, porque el que solo lea a Gustavo Bueno ni de Gustavo Bueno sabe, que sabe muchas cosas previamente de ciencias, de antropología, de historia, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Cómo podemos entender, estimado Joaquín, la política, ¿cierto?, como parte del espacio antropológico? Eso nos estaba conversando hace unos minutos, si nos pudieras dar una introducción para luego conversar acerca de esta exposición que hiciste también en la Escuela de Filosofía de Oviedo del mito de la extrema derecha, como una prolongación de la obra de Gustavo Bueno, para terminar respecto en relación a los regímenes de gobierno, particularmente en Chile, el sistema presidencial. Bueno, en general, la mayor parte de los politólogos y filósofos de la política pues se manejan en un espacio de dos dimensiones, cuando no directamente son monistas. El dualismo es una forma del monismo. Entonces se habla de teoría práctica, se habla de la teoría de los tres poderes de Montesquieu. Y Gustavo Bueno lo que hizo en un ensayo que se llama Ensayo sobre las categorías, primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, que publicó justamente tras la caída de la Unión Soviética, fue ajustarle las cuentas al dualismo marxista, al dualismo de la base y de la superestructura, y estableció una tabla con 9 poderes que se organizan en función de 3 grandes ejes, de 3 grandes creaciones, en donde los seres humanos pues interactúan y por tanto está coordinado con el espacio antropológico, interactúan bien con cosas, es decir, el espacio radial, el eje radial, que se corresponde con la capa que llamamos basal de las sociedades políticas. Ese eje radial o esa capa basal, básicamente ponemos las relaciones de producción y el propio territorio de donde una sociedad política extrae los recursos para sostenerse. Sería caer en un puro idealismo formal, creer que una sociedad puede mantenerse si no existe una capa basal, si no existe una estructura económica sobre la cual mantenerse, ¿no? Entonces, esta sería, hasta aquí, el análisis se puede hacer coincidir con el de Marx cuando habla de la base. Ahora bien, Marx terminaba creyendo, junto con Engels, en su famoso libro del origen de la propiedad, la familia, etcétera, el Estado, Engels y Marx creían que todo era una superestructura, es decir, el propio Estado, la jurisprudencia, la filosofía, el arte, la ciencia, etcétera, eran un epifenómeno, una superestructura creada para justificar aquel robo primigenio de la propiedad privada. Es decir, y que toda la superestructura jurídica, estatal, etcétera, era una especie de efecto, aplicando un esquema de causalidad binario, era un efecto del modo de producción. Y así, el modo de producción esclavista daba lugar a una filosofía y una política esclavista, el modo de producción feudal al feudalismo y así sucesivamente. Y creyeron además ver en la lucha, en la dialéctica de clases, creyeron ver el motor de esos cambios que se producen en la estructura y que tienen como reflejo cambios también superestructurales, cambios en la filosofía, en el arte, en la ciencia, etcétera, etcétera. Pues bien,
Bueno, establece tres capas del cuerpo de las sociedades políticas, porque una sociedad política tiene un núcleo, tiene un curso histórico y tiene un cuerpo. Y cuando hablamos del cuerpo, bueno, recupera aquí una teoría que es clásica, además, que lo que pasa es que está hecha de modo analógico, de modo metafórico en Platón. Cuando Platón hablaba del mito de los metales y seleccionaba tres tipos de personas, según el tipo de alma que poseían. Los gobernantes filósofos, poseídos por el alma racional, en donde predomina el oro, los policías soldados que están dominados por el alma fogosa instalada en el pecho, en donde domina la plata, y finalmente los productores artesanos que están dominados por el alma concupiscible que se aloja en el bajo vientre y que el metal predominante ahí sería el bronce. Esta teoría de Platón, que se ha interpretado de muchas maneras, por ejemplo, Popper la interpreta como un elogio de una sociedad que él llamaba cerrada, en realidad es una taxonomía de las tres capas de las sociedades políticas. En toda sociedad política existe, como digo, una capa basal, la producción, una capa conjuntiva, en donde encontraríamos los tres poderes consabidos de Montesquieu, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero también una corteza, es decir, una capa cortical que está constituida por aquello que ejerce la defensa del propio territorio y la defensa del Estado, es decir, el ejército y la policía. Entonces, estas tres capas constituyen 9 poderes, que, bueno, para huir de la prolijidad no los voy aquí a desarrollar, y lo que viene a decir, bueno, es que es un puro formalismo creer que una sociedad política se reduce, por ejemplo, a los tres poderes de Montesquieu, legislativo, ejecutivo y judicial, sino que la autaxia tiene que ver con las relaciones intrínsecas entre los 9 poderes que emanan de esas tres capas, que, como digo, están íntimamente ligadas con el propio obrar humano, en tanto que nos lo representamos en un espacio antropológico. Perfecto. Desde ese punto de vista, Joaquín, entonces, ¿cómo te planteaste en aquel video en donde tú explicas tu aporte, llamémoslo así, al mito de la extrema derecha? ¿Cuál es la situación actual en donde se dan estos binarismos? Justamente este programa se llama Matices y tratamos de entender en donde no todo es blanco y negro, pero el maniqueísmo está presente. Entonces, estos dualismos, tú los explicaste en un cuadro, ¿cierto? Que voy a aprovechar de presentar, si nos pudieras ayudar con esa taxonomía, que parte, obviamente, tú nos decías recién de los textos de Gustavo Bueno, pero que en definitiva este ya sería un aporte tuyo. Pues sí, mira, aquí tenemos dos criterios, ¿verdad? Que tienen que ver con los, ya no tanto con el espacio antropológico que yo mencionaba antes o con las capas de las sociedades políticas, pues también por ahí se podría haber establecido una clasificación pertinente, sino con lo que llamamos los ejes de espacio noseológico, porque aquí básicamente estamos hablando de una ideología y por tanto lo que apliqué son mallas referidas al conocimiento, al ordo cognoscendi, ¿no? Entonces, yo vi en las figuras pragmáticas, según Bueno, hay tres tipos de figuras pragmáticas que son los autologismos, los dialogismos y las normas. Obviamente, al tratarse de una cuestión de dualismos, las figuras más interesantes para establecer un análisis clasificatorio de todo esto eran los dialogismos. Entonces, hubo dos criterios, digamos, criterios definidos que tienen que ver con dos ideas básicas que son la identidad y la unidad de una nación, la identidad y la unidad de un Estado. Y en dos momentos, el momento tecnológico, es decir, el momento, vamos a decirlo así, pragmático o de las imágenes, y por otro lado, el momento nematológico o ideológico, es decir, el momento en donde una institución se justifica en base a discursos, ¿no? Y entonces el criterio 2 era más bien de naturaleza psicológica, sociológica o incluso filosófico-teológica. Es decir, hacía más bien referencia a criterios que son totalmente indefinidos porque son oblicuos a la propia realidad política. Y entonces aquí lo que yo proponía era una clasificación de los dualismos que estaban operativos en esa ideología mítica de una izquierda y una derecha enfrentadas a muerte como el bien y el mal o como el yin y el yang o como la oscuridad y la luz, ¿no? Y muchas veces cambiando la posición en función del que define, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos en el momento tecnológico, en España, por ejemplo, la bandera española se asociaba a ser facha y se sigue asociando. Si tienes la bandera española resulta que eres facha, es una cosa bastante increíble. Y sin embargo, pues la bandera europea refleja, pues eso, la Europa de los
pueblos, la solidaridad, etcétera, etcétera. Eso por lo referido a la identidad española. En cuanto a la unidad, pues si llevas la bandera española, eres un centralista, eres un facha, eres un extremista, y si llevas la autonómica separatista, pues entonces todo está perfectamente. Bueno, y eso era sencillamente una clasificación para ir avanzando en la idea de que cuando se habla de extrema derecha, pues realmente no se sabe lo que se dice, sencillamente. Y que en el fondo, que esta fue finalmente mi tesis, una vez que fui analizando todos y cada uno de estos dualismos, pueden ver la conferencia que está disponible por internet, pues mi tesis fundamental es que es un mito, y un mito oscurantista, es decir, un mito que se sacude, un espantajo, un espantapájaros que se nos adjudica a quienes estamos en Vox para no tener que entrar en otras discusiones. Yo, por ejemplo, en la vida parlamentaria lo compruebo prácticamente siempre, sea cual sea el tema que estamos discutiendo, la proposición no de ley que se discute en comisión o en pleno o lo que sea, inmediatamente los oradores de la izquierda indefinida española, pues salen con que nosotros somos ultraderechistas, con que somos homófobos, y eso es un modo de encapsular los argumentos y no tener que discutir, porque la discusión por lo general suele perder, dado que el nivel ideológico y político que tienen estas personas pues es bastante limitado, por no decir otra cosa peor, ¿no? Perfecto, pero desde ese punto de vista, ya para entrar más en materia, llamemos de lo que nos pudiera afectar a nosotros, ¿por qué crees tú que en Hispanoamérica y particularmente en Chile ha llegado, llamémoslo así, la izquierda indefinida? Bueno, las elecciones lo demuestran. Sin embargo, quizá justamente a propósito de tu partido, de Vox, no habrían Vox en Hispanoamérica. ¿Cómo ves tú, en definitiva, cómo ves lo que está sucediendo en la política hispanoamericana? Bueno, la verdad es que esto es algo generalizado. Es decir, tras la caída de la Unión Soviética, el comunismo se convirtió en una izquierda indefinida, al carecer ya de una plataforma en la cual apoyarse. Entonces, las cuestiones relativas a la política en Hispanoamérica, lo mismo que en España, pues están siempre mediadas por esta idea de que existe una izquierda que se ha aliado con ciertas oligarquías globalistas de la Agenda 2030, etcétera, y que detrás de todo esto yo creo que lo que asoma es un conflicto también entre China y Estados Unidos. Y estas izquierdas indefinidas, pues en cierto sentido son un modo de penetración de un nuevo capitalismo que ha visto quizás en el modelo chino pues una suerte de nueva forma de explotación en donde las personas pues carecen ya de la suficiente autonomía como para rebelarse contra eso, puesto que da la impresión de que, bueno, y aquí en España es clarísimo, lo hemos visto con Unidas Podemos, de que al mismo tiempo ese partido era el gobierno y la oposición al gobierno. Es algo bastante curioso, ¿no? Y entonces esta izquierda maneja una suerte de ideología tendente a la demagogia y a hacerles creer a las gentes, por ejemplo, en el altermundismo, en que otro mundo es posible, en que ellos luchan por la igualdad, por la verdad y por el bien. Y mientras tanto, hacer una política de gobierno absolutamente vendida a las transnacionales, absolutamente vendida a los intereses de la globalización. Y claro, pues esta ideología, desde luego, resulta bastante conveniente para el sistema oligárquico y para la idea de este gobierno mundial que figura en la Agenda 2030, en la que nos dicen que no tendremos nada, no tendremos casa, no comeremos carne, pero seremos muy felices, ¿no? Y da la impresión de que todo esto es un movimiento generalizado, no solo en Hispanoamérica o en España, sino en todo el mundo. Es decir, una vez que cayó la Unión Soviética, la idea de izquierda, constantemente hablan de la nueva izquierda, de redefinir la izquierda, etcétera, y es una izquierda que se apunta a todas las causas de carácter psicológico, pues que si los asuntos de la ideología de género, el ecologismo, el cambio climático, etcétera, y que sin embargo pues desdeña completamente los problemas reales de la clase obrera. Y además... Con todo, perdón Joaquín, con todo, pero son nada, digamos, al mismo instante.
Una pregunta sobre lo mismo. Los movimientos autonómicos en España, que lo tienen muy fuerte, ¿están dentro de esta definición de lo que sería la izquierda indefinida? ¿Entrarían dentro de este concepto también? Bueno, también existe una derecha separatista, ¿eh? Una derecha separatista encarnada perfectamente en el Partido Nacionalista Vasco o en el partido del PDeCAT de Cataluña. Existe también una derecha separatista y en rigor, si nos ajustamos a unas definiciones funcionales de lo que es la izquierda y la derecha, el separatismo, incluso aunque se defina de izquierdas, a mi juicio es un movimiento mucho más de derechas que de izquierdas. Manejando una definición funcional, a saber, que la derecha pues, se podría definir funcionalmente como una corriente ideológica que cree que por los motivos que sea hay unas personas que tienen más derechos que otros, ¿no? Y entonces, ajustándose a esta definición, pues realmente lo que ocurre en España es que hay señores en Cataluña o en el País Vasco o en Valencia o en otros sitios que creen que por el hecho de nacer ahí tienen que tener más derechos que un andaluz, que un murciano, que un extremeño. Y entonces, desde ese punto de vista, aunque lo que ha ocurrido en España es que ha habido una especie de efecto rebote y como durante el franquismo no existían las autonomías y como durante la época de Franco el modelo de gobierno era centralista, pues como aquí la izquierda se ha definido frente a Franco, ¿verdad? Cosa que seguramente en Chile también pasará por relación a Pinochet, ¿verdad? Pues Absolutamente. entonces, todo lo que sea oponerse al franquismo se considera automáticamente de izquierdas, cuando en rigor el franquismo, pues más que una derecha en el sentido clásico de la palabra, fue más bien un socialismo de derechas, en donde el papel del Estado, a través del Instituto Nacional de Industria, etcétera, tuvo un papel decisivo. Pero En claro, materia de aquí, seguridad social igual. efectivamente, y la extensión de la sanidad, etcétera. Pero aquí funcionamos a base de imágenes, como en la caverna platónica, y entonces, pues todo lo que sea, todo lo que venga del franquismo, pues parece que hay que quitarlo de medio. Cuando, por ejemplo, del franquismo viene la paga extra famosa que nos dan a los funcionarios en el verano o en Navidades. Y cuando además es imposible hacer creer a la gente que los 40 años de la dictadura de Franco fueron un tiempo de silencio o que hubo un paréntesis, ¿verdad? Porque tal cosa no tiene sentido en la historia. La historia es un continuo, no puede haber cortes. Y entonces algunos creen que ser de izquierdas consiste en reivindicar una república que presentan como idílica, como si la Segunda República que duró del 31 al 36, como si hubiera sido pues, poco menos que el paraíso terrenal, cuando en realidad pues, en la propia República hubo un golpe en el 34 contra la legalidad republicana, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una tergiversación de la historia y toda una ignorancia supina y manifiesta en torno a la historia de España por parte de esta gente, pero que de alguna manera les da cierto rendimiento político porque esas imágenes pues suelen tener mucha fuerza y en la política española y supongo que en la chilena y en el resto del mundo se funciona más que con criterios racionales, se funciona con ideas fuerza, ¿eh? Se funciona con ideas que más que apelar a determinados conceptos, parece que están apelando a emociones. Y entonces, en ese orden de cosas y con estos encapsulamientos resulta difícil hacerte entender. En cierta ocasión, cuando me tocó a mí presentar nuestras críticas a la ley de memoria histórica que presentó el Partido Socialista, pues yo dije que éramos herederos del franquismo. Ese éramos, en plural, se refería a la democracia coronada del 78, que era heredera del régimen franquista en un proceso que se llamó transición, en lo cual pues, es una cosa evidente. Y les faltó tiempo a los periodistas para decir que yo había dicho que Vox era heredero del franquismo. O sea que inmediatamente pues todo el razonamiento cayó del cubo de la basura, porque yo no estaba diciendo eso. Lo que estaba diciendo es que no hay cortes en la historia, que la historia es un continuo y que no se pueden coger 40 años de historia y pensar que no ha ocurrido nada, y que se devuelve una legalidad completamente anterior. Y entonces en este espejo de las imágenes el separatismo español se ha camuflado de progresismo. Parece que atomizar una nación política canónica como es España es un síntoma de progreso, pero ¿de progreso hacia dónde? Si es la aplicación misma de la célebre sentencia latina de divide y vencerás. ¿Dónde está el progreso en que una nación se divida y esas divisiones mucho más debilitadas queden a merced de terceras potencias?
dónde está ahí ese progresismo, salvo que lo miremos desde la óptica del vaciamiento de las naciones, de la separación de las naciones. Se habla de la Europa de los pueblos, que por cierto es un proyecto de los nazis, en donde realmente pues, las soberanías nacionales queden bajo el yugo de un poder globalizador, de un poder transnacional impostado, y que se pierda esta idea de una dialéctica de naciones que al fin y al cabo pues, es una idea que también se haya presente en el marxismo. Lo que pasa es que el marxismo estaba pospuesta al final de la historia. Y realmente pues, estas fuerzas separatistas han estado siempre financiadas y han tenido mucho apoyo de terceras potencias interesadas en debilitar la nación española, como es obvio. En este caso actual, por ejemplo, pues el conflicto con Marruecos, imagínense ustedes que fuese entre Andalucía y Marruecos y no entre España y Marruecos. Aunque es así y realmente da vergüenza como está actuando el gobierno español, pues imagínense ustedes que encima fuese una autonomía la que tuviese que cargar con esto. Y desde ese punto de vista, ya que toca el tema de Ceuta, ¿cierto? De eso estamos hablando, de lo que ha ocurrido hace pocos días. Esa posición hoy día, entonces, ¿se está defendiendo a la nación española o pudiera haber una defensa de Europa en el tema de lo, como lo han llamado algunos, la invasión? Sí, bueno, el otro día decía el presidente del gobierno en la sesión plenaria que tuvimos de los miércoles, la sesión de control al gobierno, decía que esto también era un problema europeo porque Ceuta también es la frontera de África con Europa, decía Sánchez, seguramente implorando más ayuda. Bueno, la realidad es que España no solamente es depositaria de estas migraciones masivas que vienen a España por el efecto llamada, sino que además es la puerta de Europa. Es decir, que muchos de ellos vienen a España de paso, para pasar a Francia, Italia, etc. El problema es muy grave por la sencilla razón de que hay intereses del Gran Marruecos, el Gran Marruecos que quiere construir Mohamed VI, que tendría entre sus límites territoriales a Ceuta, Melilla, las Islas Canarias, Andalucía, en fin. En el fondo, tras esto está esta idea de la yihad islámica de recuperar los territorios de Al-Ándalus. El problema está en que, por ejemplo, la batalla demográfica está completamente perdida. Es decir, en España no nacen niños y el sistema de pensiones se nos dice que es absolutamente inviable con estas tasas de natalidad. Pero en lugar de fomentar que las familias puedan tener más niños, en lugar de hacer políticas orientadas a aumentar la producción, la reproducción social de la existencia, este gobierno y otros a lo que se ha dedicado es a lo contrario. Es decir, a publicitar en los medios, etcétera, que los niños son un lastre, que la felicidad consiste en la libertad, que la familia, al fin y al cabo, es una especie de imposición que anula la libertad individual, es decir, una serie de majaderías tendentes a que no se tengan niños. Y claro, pues sin tasas de reposición se nos dice que necesitaremos 3 o 4 millones de inmigrantes para poder mantener estas sociedades políticas. Yo, en el fondo, creo que de lo que se trata es de una izquierda, entre comillas, izquierda indefinida, una oligarquía que ha visto la posibilidad de seguir manteniendo su estatus, seguir manteniéndose como una izquierda caviar, a costa de pagar sueldos bajos a inmigrantes que vienen a España a trabajar en pésimas condiciones. En el fondo, que es una maniobra del capitalismo. Y por otro lado, resulta bastante absurdo que en un país como España, en donde en la actualidad batimos récord de paro, porque si contamos a los que están en ERTE, estos expedientes de regulación temporal de empresas con motivo de la COVID, más lo Solo que están en el aclarar, paro, Joaquín, que paro acá en Chile sería cesantía. cesantía, sí. Pues estamos en 8 millones. Es decir, esto se viene abajo. 8 millones de parados. Eso es un disparate para España, ¿no? Con una población de 47 millones de personas. 8 millones de personas están paradas. Entonces, el principal empleador en España es el Estado. Claro, esta sociedad va abocada a la ruina. Entonces, no tiene mucho sentido que se nos diga que necesitamos 4 millones de inmigrantes para sostener esa de pensiones y sostener la economía. Y, por otro lado, veamos que existen 8 millones de personas que están ahora mismo sin trabajar. Esto Como el es algo... 20%. Es como el 20% de la población activa. Harto. Sí, 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 sí.
por ese número, efectivamente. Bueno, tasas de paro, y somos los campeones en paro juvenil. Porque si dijéramos, bueno, es que el paro afecta a personas mayores, pero es que somos campeones, casi la mitad de los jóvenes menores de 30 años en España están en el paro. Casi la mitad. Cifras superiores al 40%, hemos superado con creces ya a Grecia, que siempre estuvo por detrás de nosotros. Entonces, la situación no puede ser más lamentable. Y bueno, y detrás no solamente está este problema interno, está, como digo, el problema de la islamización de España y de la islamización de Europa, que aquí se pretende camuflar con esas apelaciones panfilistas al multiculturalismo, que es una especie de relativismo cultural. Pero claro, la islamización de Europa progresa a ritmo bastante importante. Hay ya barrios en donde realmente ni la policía entra y en donde la ley que está vigente es la Sharia, mientras que aquí nosotros los europeos estamos realmente en babia con el multiculturalismo y creyendo que todo es posible, que es posible un mundo en armonía y que, en fin, pero la realidad es una dialéctica tremenda en donde pues el Islam también es un actor importante, por lo menos aquí en Europa, y bueno, pues veremos a ver en qué acaba todo esto. La situación, a mi juicio, está llegando a un límite ya de insostenibilidad. Joaquín, tú que estás en la Comisión de Educación, ¿cómo se conectan estos temas que estamos conversando justamente con la forma en que ha venido modificándose los parámetros educativos? Porque tú además eres profesor, no solamente profesor de filosofía, sino que profesor también. Esto ya se veía venir con los cambios, llamémoslo así, porque una cosa desde el posmodernismo, ¿cierto? Se critica la autoridad del profesor y todo, lo conocemos, ¿correcto? Pero está bien desde el punto de vista de análisis, pero ¿cómo ha calado aquello y cómo se relaciona con lo que estamos viviendo hoy en día? A propósito de tus discusiones en las comisiones de educación. Sí, bueno, en España hubo un cambio significativo a partir de la ley que aprobó el Partido Socialista a principios de los 90, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, la llamada LOGSE. Esa ley inició un camino que casi ha llegado a su máxima expresión con esta nueva ley que se acaba de aprobar en las Cortes, propulsada también otra vez por el Partido Socialista. Básicamente lo que hace esta ley es, como bien decía, socavar la autoridad del profesor, pero sobre todo disminuir los contenidos y la exigencia académica. Convertir a los centros de enseñanza en centros asistenciales meramente. Y por otro lado, los que están... Guardería, o sea, el temor de Foucault de esto que los colegios eran guarderías, ¿cierto? O cárceles, en realidad lo que están haciendo es eso. Efectivamente, de hecho, una de las consecuencias que trajo la LOGSE famosa fue que los colegios empezaron a estar cerrados bajo 7 llaves. En España los colegios siempre estuvieron abiertos y los institutos. Yo cuando comencé a trabajar, a finales de los 80, pues el instituto estaba siempre abierto, pues si tenía que entrar y no salir. Y a raíz de la entrada en vigor de la LOGSE se convirtieron en guarderías y en cárceles. Y los contenidos se fueron cada vez rebajando más y la calidad exigida al profesorado también fue hacia abajo. Y todo esto no puede ser casual. Quienes de verdad han salido beneficiados de esto son las clases altas que se pueden permitir el lujo de mandar a sus hijos a colegios privados exigentes. Y estos señores de la izquierda caviar lo quieren vender como si fuese algo positivo, es decir, que apruebe todo el mundo, que no haya exigencia académica, que la escuela sea prácticamente un lugar donde están ahí pues con jueguecitos y con animación sociocultural, todos muy contentos. Claro, si tú a una persona procedente de una familia humilde no le das las herramientas necesarias para poder prosperar, si le dices que bueno, que lo que haga no tiene importancia, que tiene que estar feliz, este tipo de cosas que dicen ahora, pues realmente lo que le estás es condenando a permanecer siempre en una situación lamentable y estás cortando toda posibilidad de ascensor social de la enseñanza. Y en esto todas las leyes de educación han ido en este sentido. Yo he sido 30 años profesor y he visto cómo se ha ido degradando cada vez más la enseñanza. Y naturalmente, pues seguramente tiene que ver con esta idea que yo denuncié en mi alocución en Cortes de una izquierda caviar que necesita un pueblo domesticado, un pueblo adormecido y que considera la educación como un vehículo de transmisión de su ideología y de su propaganda. Entonces ahí estamos invirtiendo los valores porque nosotros, digo nosotros, creo interpretar a Fernando,
nosotros fuimos educados en una fórmula, llamémoslo así, antigua, en donde la educación pública, justamente el mito era que a través de la educación pública íbamos a poder tener opciones de ascenso social, ¿correcto? Entonces, por eso defendíamos la Movilidad educación social se pública, llama. movilidad Movilidad social. social, defendíamos la educación pública, la posibilidad de que todos, por nuestras capacidades, ¿cierto?, se nos midiera y no por el lugar donde proveníamos. Entonces, eso sería como la inversión y creíamos que en ese sentido estábamos en una izquierda iluminada, hablemos, no sé, años atrás, o quizás estábamos en el siglo XIX sin darnos cuenta. ¿Cómo interpretas tú esa reinversión? Porque en definitiva sería la izquierda la que promovería ¿cómo se llama? La imposibilidad de que las clases, por ejemplo, obreras, pudieran acceder a otro tipo de cultura. Bueno, hubo un tiempo, por ejemplo, aquí coincidió en los años 50 y 60 en España, pero no es, es exactamente el mismo caso que en Chile, que en otros países, en donde no existía una clase media. Son dos tiempos de gran desarrollo del baby boom aquí en España en los 60. Hubo que crear las clases medias. Eso exigió una enseñanza que fuese, como tú decías antes, un ascenso social. Necesitaba arquitectos, ingenieros, médicos, profesores, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando miras los datos de paro, cuando miras la realidad que la mecanización del trabajo, etcétera, ha traído, pues te das cuenta de que la escuela ya no es un factor para que los niños vayan a la universidad a formarse en una carrera, sino que más bien de lo que se trata es de tener tiempo posible para que no engrosen las listas de parados y tenerles convenientemente adoctrinados para que el sistema pueda seguir reproduciéndose. Y una técnica que han encontrado es la de formar activistas, no ciudadanos, activistas totalmente indoctos, que lo que hacen es repetir consignas y mantras y que creen que, por ejemplo, que los problemas que puedan tener o que pueda haber, esto se ve claramente, por ejemplo, con el feminismo y con estas ideologías de género. Es decir, nunca verás a una feminista marcharse a protestar a aquellos países donde realmente la situación de la mujer es lamentable, a Irán o a Irak. Ahí sí que es lamentable la situación de la mujer, pero nunca las verás protestar ahí. Sin embargo, aquí están siempre en plan reivindicativo y las reivindicaciones consisten en que cuando hablas digas nosotras, nosotros y nosotres, ¿verdad? En ese lenguaje absurdo que se han inventado, políticamente Inclusivo. correcto, ese lenguaje inclusivo que es una pérdida total de tiempo porque no conviene a la economía del lenguaje y porque además es absurdo, porque las palabras no tienen sexo, las palabras tienen género gramatical, entonces es completamente absurdo. Y entonces, y que además se ejerce solamente en una dirección, porque al taxista no se le dice taxisto. Entonces es una verdadera tontería. Y entonces, en estas cosas están, en estas tonterías. Es decir, no se trata de cambiar nada, sino de modificar el lenguaje. Entonces, cualquier cosa que pase la echan al heteropatriarcado y esas tonterías. Y ahí están. En Chile he visto yo que tienen ustedes también un buen follón con estas estupideces. Y entonces, a esto se dedica la izquierda. Y entonces, este nuevo lenguaje inclusivo ya se considera como un elemento fundamental de la educación, ¿verdad? Entonces ya no se trata de que sepan matemáticas o física, sino que digan ellos, ellas y ellas, ¿verdad? Que aquí tenemos la ministra de Igualdad, que no hace absolutamente nada por mejorar nada, pero eso sí, habla en lenguaje inclusivo, con lo cual cada locución que hace, pues te dan ganas de Demora bostezar mucho. o de irte. Demoran mucho. Son largas, digamos, pero Sí. poco sustanciosos. Son muy formales, pero de poca sustancia. ¿Ah? Son una estupidez completa, vamos, es una estupidez. Es una idea así, muy postmoderna que creyendo que la realidad cambia porque cambia el lenguaje con el que te refieres a ella. Pero vamos, Pero el lenguaje... de eso ya se veía, llamémoslo así, como asentar en el 15M, porque se han hecho cosas a propósito de la conmemoración, celebración, como se llame, del 15M, pero en Chile, en vez de tener un 15M, al cual te pregunto que nos haga un balance de ese 15M a hoy, ese 15M nosotros lo vivimos distinto, nosotros lo vivimos particularmente con un estallido social en 2019. Entonces, no solamente fue una explosión tipo mayo del 68, sino que ha traído consecuencias y en este rato estamos modificando la Constitución. O sea, es un poquitito más fuerte. ¿Qué opinión tienes de aquello, Joaquín? Bueno, respecto del 15M, lo que hay que recordar es que gobernaba la izquierda cuando el 15M, que gobernaba Zapatero, no era un gobierno de Rajoy todavía.
cuando el 15M. El 15M fue sencillamente pues, un movimiento gnóstico, es decir, un movimiento que estaba completamente fuera de la realidad, de puro voluntarismo, y que sirvió como plataforma de despegue de este partido de Unidas Perdón, Podemos. Joaquín, perdón, para poner en contexto, el 15M, para que las personas que están escuchando, el 15M es el movimiento de los indignados, ¿cierto? El movimiento de los indignados que en Chile se podría hacer asimilable al movimiento, al estallido social, ¿sí? Así es, René, ¿no? Sí, Claro, más o menos. sí. Sí, efectivamente. Pero esa indignación terminó con la constitución de un partido en donde sus dirigentes se han hecho ricos a costa de airear esa indignación. Es decir, el señor Pablo Iglesias y toda la cohorte de individuos que le rodean, pues lo que han hecho ha sido salir del arroyo, hacerse ricos, comprarse chalés, y claro, pues ya la gente se ha dado cuenta de que aquello... ellos iban con un lema que era democracia real ya, decían, democracia real ya, suponiendo, dando por sentado que la democracia que había no era una democracia real. Paradójicamente, la democracia real era la que estaban pensando ellos. Es decir, que mayor idealismo no puede haber. Es como si alguien dijese, no, esta democracia no es real porque tiene, bueno, lo decían ellos, porque tenía déficit, como si la democracia fuese un sistema perfecto, y entonces las democracias reales no fuesen democracias porque tienen defectos. Esto es tan absurdo como decir pues que un cuerpo enfermo no es un cuerpo porque tiene una enfermedad. Esto es puro idealismo, es decir, es creer en sustancias puras, en una democracia como una idea que no está conectada con la realidad. Pero, claro, lo que nosotros decíamos, yo recuerdo a mi maestro, a Bueno, decir que la democracia es esencialmente un régimen corrupto, que la corrupción está en la propia esencia de la democracia y como está en la esencia de cualquier cosa que hagamos los humanos. Es tan absurdo esto, era tan absurdo como creer que vas a comprar una fruta, una manzana, y que si esa manzana es susceptible de perderse, de pudrirse, pues no es una manzana real porque se pudre. Oiga, es que la que no se pudre es la que no es real. A ver si entendemos este asunto. Por supuesto. Y entonces estos individuos sencillamente estaban en babia, hasta cierto punto, porque luego cuando cogieron cuotas de poder, pues lo que hicieron fue enriquecerse. Y esto ya, el cuerpo electoral español afortunadamente se ha dado cuenta. En Galicia ya no han conseguido ni un solo representante y en Madrid les han dado un palo Perdón, tremendo. Joaquín, ¿cuándo fue, en qué año fue este movimiento de los indignados? Fue hace 10 años, ¿no? Ya. Creo Nosotros no recordar. estamos, a ver, nosotros como siempre estamos en la cola del tren, digamos. Nosotros estamos viviendo este movimiento, este auge, digamos, de estos movimientos. Yo lo llamaría Ahora, explosión gnóstica también, acá en Chile. claro, También es una 10 explosión años gnóstica. después, claro, 10 años después de lo que vivieron ustedes, Sí, con sí, lo mismo, es casi una reproducción de lo que vivieron ustedes. Sí. eso pues tendrán ustedes a un Unidas Podemos en breve. Es No, un ya puro... existe. Frente Amplio se llama Ya acá. existe. Sí, Frente Amplio, sí, es verdad. Bueno, pues es un catarismo. Los cátaros lo que hacían era negarle la realidad al mundo. Creían que este mundo era obra del demonio y que por tanto era una mera apariencia. Y entonces iban por los pueblos asesinando a los niños en las cunas para que no pecaran, ¿no? Es decir, y esto es un catarismo completo. Es la idea de que este mundo es infecto y que existe un mundo perfecto, pero encima ellos son algo así como las perlas arrojadas al estercolero. Entonces, estos perlas, que son unos perlas, pues querían traer ese mundo perfecto a la realidad. Entonces decían democracia real ya, porque la democracia que hay no es la real. Y entonces, bueno, pues todo esto, pues miren ustedes, el que se lo crea, pues peor para él. Porque el que se crea todas estas sandeces, yo me he acordado, lo cité hace poco, a un filósofo, escritor filósofo rumano, apátrida, exiliado en París, Cioran, que decía que cada vez que los hombres han querido traer el paraíso a la tierra, han terminado construyendo un infierno. Y seguramente pues esto es lo que traen este tipo de cosas, que al final pues se reducen a nada. Es decir, al final, claro, Pero lo ahí, que... Joaquín, disculpa, Sí, pero ahí en el 15M también pedían modificar la constitución, acabar con la monarquía, etcétera. Entonces, eso es lo que te preguntábamos en off. Si hubiese, a ver, obviamente esto es ficción, pero si hubiese existido régimen presidencial latinoamericano, no hablemos del régimen presidencial norteamericano, porque eso es presidencial, lo que nosotros tenemos una mala copia del presidencial.
sin régimen, llamémoslo así, de cortes, de régimen de gabinete, con las opciones de peso y contrapeso que tienen ustedes, quizá hubieran estado modificando la Constitución también. Y tal vez con las imperfecciones que tiene la Constitución del 78, de alguna manera tienen fórmulas para tener peso y contrapeso, que se formen partidos políticos, que de alguna manera ustedes hayan tenido la opción de ir encuadrándose ideológicamente. ¿Qué opinión tienes de eso respecto de lo que conversábamos al principio? Que era yo sé que pecamos a veces de formalismo porque hay una deformación profesional, somos abogados, nosotros entendemos la diferencia entre compraventa y permuta, y no porque se nos haya ocurrido a nosotros, sino que justamente compartimos contigo el hecho de que nuestro derecho, sobre todo el derecho privado, sigue siendo el derecho romano. Entonces, desde esas categorías jurídicas que nos permiten, que obviamente son constructos humanos idealizados, pero que nos sirven como la matemática. Entonces nosotros decimos, matemáticamente funciona mejor un régimen parlamentario que evita los conflictos y que cuando aparecen los cátaros se pueden de alguna manera difuminar sin crisis institucional, lo que tú decías al principio, esto de que en el 73 quizás con un régimen de gabinete hubiera habido la misma crisis, pero no hubiese sido tan dolorosa, tan traumática para nosotros. Bueno, es peliaguda la cosa, porque un régimen presidencialista o un régimen parlamentario por sí mismo no garantiza absolutamente nada. En el caso de la Constitución española hay artículos que son fundamentales para cuya reforma se necesitan 2/3 de la Cámara. Y entonces, en ese sentido, sí es una cortapisa para entrar a saco a modificar la Constitución. Ahora bien, Perdón, Joaquín, qué normas necesitan los 2/3 para ser modificados? ¿cómo? ¿Qué normas? Sí, porque tú hablas de que hay normas dentro de la Constitución española Sí, que requieren artículos los dos tercios fueron calificados. por ejemplo, mire, le explico. En nuestro partido somos contrarios al actual sistema autonómico. Para quitar el actual sistema autonómico se requiere modificar el artículo 8º de la Constitución. Y para modificar el artículo 8º de la Constitución necesitaríamos tener nada menos que 2/3 de la Cámara Baja. Entonces, esto es una cortapisa enorme a la hora de hacer cambios constitucionales. De todas maneras, miren, la Constitución no es la razón de ser de un Estado. Una Constitución presupone previamente un Estado. Como toda ley presupone previamente pues, que haya un grupo humano asentado en un determinado territorio, donde extrae sus recursos, etc. Entonces, la Constitución se puede modificar, en muchos puntos se debiera modificar, por ejemplo en este, aunque no en otros, como pretendían estos señores de Podemos, de modificar el sistema parlamentario, de modificar la monarquía, etcétera, etcétera. Pero no hay tampoco por qué ver una reforma constitucional como algo que vaya a traer necesariamente una distaxia al país. No es el caso. Pero mucho me temo que la reforma constitucional que quieren ustedes hacer en Chile, creo que tienen mayoría, he estado viendo más o menos, tienen unos 80 diputados, serían los que tienen, ¿verdad? Pero no pueden, Convencionales, a se ver, llaman Joaquín, convencionales. sí, pero Joaquín, para hacer normas constitucionales se definió que tienen que tener los 2/3 igual, o sea, eso no es una mayoría suficiente. Bien, bien. Bueno, pues entonces da igual un régimen presidencialista que un régimen parlamentario. El parlamentarismo en general yo creo que está bastante desprestigiado. Yo además lo observo que realmente no es un parlamentarismo, más que es una apariencia, ¿eh? Es una apariencia de parlamentarismo. En los debates se suelen hacer más de cara a la galería que de cara al asunto que de verdad se está tratando, ¿no? Entonces, los debates que tenemos ahí en el Poder Legislativo suelen ser bastante obvios por lo general y muchas veces, yo lo he comentado en alguna ocasión, que resulta curioso ver cómo el presidente del gobierno, por ejemplo, lleva las réplicas escritas antes de escuchar el discurso que lleva la réplica escrita. Entonces, da igual lo que le digas porque Es imposible ¿Cómo? porque yo no sé lo que tú vas a hablar, cómo te voy a replicar Pues a sí, menos que no, tenga el ya, guión, a ya, menos que sea un guión. ya se las arreglan ellos, ¿eh? Ya se las arreglan ellos. Y Joaquín, bueno, es que perdón, a veces haces una pregunta, yo he hecho muchas preguntas orales, escritas al gobierno, y cuando te responde, que no te responde el gobierno, te responderá algún funcionario que por ahí,
esas respuestas son meramente estándar, es decir, no sirven para nada. Es que yo decía alguna vez en broma que en vez de preguntar al gobierno podíamos abrir un rollito de esto de primavera, a ver qué dice el rollito de primavera, porque es exactamente igual, da igual. Joaquín, perdón, la dinámica es para entenderla. Tú participas de un comité X, salud, educación, y Una además comisión. cuando tú, en la comisión, perdón, y tú participas en el pleno, ¿tú tienes derecho a preguntar o es solamente el líder del partido el que cuestiona al gobierno, a los... Bueno, eso hay unos mecanismos establecidos, hay que avisar con antelación quién va a realizar las preguntas. Las preguntas se hacen en la sesión de control al gobierno y las puede hacer cualquiera que designe el partido, previa información a la mesa del Congreso, ¿no? Entonces, normalmente las preguntas las suelen hacer o bien los diputados de comisión encargados del asunto, ¿eh? Por ejemplo, si es una pregunta de educación, pues la puedo hacer yo, Georgina, que es mi compañera en educación, pero normalmente se utilizan para otros fines, ¿no? Las preguntas más concretas se hacen por escrito. Y entonces, como es una sesión que además se televisa, porque ahí todo está, es como el Gran Hermano, no te puedes escapar por ningún sitio, no hay un lugar del Parlamento o del Congreso donde no haya un señor con una cámara fotográfica, ¿no? Si te fumas un cigarro tienes que mantener la distancia de seguridad porque si no, al día siguiente sales en todos los periódicos. Fulano de tal se está fumando el cigarro. Es una tontería, pero bueno. Entonces, en la sesión de control de los miércoles normalmente pues interviene el presidente del partido, en nuestro caso Santiago Abascal, o Pablo Casado, en fin, los primeros espadas, también los portavoces parlamentarios, en nuestro caso Iván Espinosa o Macarena Olona, y también en nuestro caso interviene siempre en una polémica que tiene con el ministro del Interior, con Marlaska, interviene Ignacio Gil Lázaro, que es el vicepresidente de la mesa del Congreso y es de nuestro partido, que tiene una interesante diatriba siempre con Marlaska, que, en fin, yo les recomiendo que la vean porque es muy entretenida, ¿no? Tienen verdaderamente un enfrentamiento terrible. Joaquín, una pregunta, ¿a ti cómo te eligen? ¿Te eligen, tú estás en un distrito, te eligen, es uno por distrito o son varias personas por distrito que se eligen? Bueno, el sistema No sé si me electoral... explico. El sistema electoral en España se eligen diputados por provincias. Es un sistema, no es autonómico, es un sistema provincial. En mi caso, en mi provincia son 10 diputados los que aporta al Congreso, ¿verdad? Pero Madrid, pues, no recuerdo, pues son 30 y tantos o 40 y tantos. Y Cataluña. Y hay algunas provincias que están privilegiadas, en donde el diputado sale más barato. En el caso, por ejemplo, del País Vasco, el diputado sale más barato, ¿no? Otras provincias, sin embargo, aportan solamente 3 diputados, en función de la demografía y, como digo, en España también en función de estos criterios de las provincias agrupadas en comunidades autónomas que tienen ínfulas de ser nación. Entonces ahí tienen mayor representatividad. En mi caso, pues bueno, concurrimos en las últimas elecciones de noviembre, concurrimos 5 partidos, bueno, concurrimos muchos partidos, pero con posibilidad de sacar diputados estaba el PSOE, Partido Popular, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos, ¿verdad? Finalmente Ciudadanos no obtuvo representación, obtuvimos nosotros 3 diputados de los 10, fuimos la fuerza más votada en Murcia, en la circunscripción electoral por la que yo soy diputado, obtuvo 3 el Partido Popular, obtuvo 3 el PSOE y 1 Unidas Podemos, de los 10, que se reparten por la ley DON, que conocerán ustedes, de divisiones, ¿verdad? Sí. Y una vez en el Congreso, pues... ¿Cómo te eligen a ti como candidato? Perdón, Joaquín. Perdona la pregunta, pero es una pregunta como súper doméstica. ¿Cómo a ti te eligen o a los candidatos de Vox? En tu caso, ¿cómo te eligieron a ti? Sí. Bueno, las listas se hacen desde Madrid. Las listas las hace la directiva del partido. En mi caso, pues... En mi caso, supongo que pesó el hecho de haber estado en una fundación que es anterior al partido, que es la Fundación de NAES, para la Defensa de la Nación Española. Yo estoy prácticamente desde el principio al lado de mi presidente, de Santiago Abascal. Somos amigos desde el año 2006. Yo he trabajado para él durante todo este tiempo. Y entonces él me llamó pues a finales de marzo, más o menos. Las elecciones fueron en abril, las primeras. Me llamó y me pidió contar conmigo y, en fin, pues nada, yo encantado de ¿Son listas cerradas? Son listas cerradas, sí. Cada partido presenta 10, en este caso, como son 10 los diputados que hay que elegir, cada partido presenta 10 nombres en lista cerrada y entonces, pues...
Joaquín, con eso, en una de las críticas, o sea, pese a tu opinión, nosotros somos partidarios del parlamentarismo, entre otras cosas, para evitar, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo, que es bueno, en el fondo, los tránsfugas. A ver, el tránsfuga de la democracia, del ejercicio del poder, porque si no, si tú eliges un partido, en un partido a candidatos que después se te van a ir o van a cambiarse de bando, no hay disciplina, digamos. Y, se evita De hecho ha pasado, nos ha pasado a nosotros en las autonómicas, precisamente de mi provincia, de Murcia, en las elecciones autonómicas, teníamos 4 diputados, obtuvimos en las elecciones autonómicas, y a 3 de ellos le hemos tenido que expulsar. O sea que nos queda solamente 1. Y estos 3, bueno, ahora uno de ellos, una señora, ha cogido el cargo de consejera de educación, nada menos. El Partido Popular les ha fichado y la ha hecho consejera. Sí, esto tampoco se solucionaría con las listas abiertas. Esto, es decir, el transfugismo y la deslealtad están a la orden del día, sean listas cerradas o abiertas. Pero sí, seguramente el procedimiento de listas abiertas parece más racional, parece más racional en principio que no que tenga que ser pues una lista cerrada diseñada por un partido. Pero es que realmente la democracia española tiene mucho de partitocracia, mucho de partitocracia. Joaquín, bueno, se nos pasó volando la hora, para aprovechar los minutos. Aquí en Chile son 2 preguntas en una. Una es que aquí en Chile hay como una adoración mística del independiente. Vale decir, si pertenece a un partido político es derechamente la lacra, y si es independiente, entonces ahí está muy bien, perfecto. Eso, ¿cómo tú lo analizas respecto de si existe el mismo fenómeno en España y cuál sería la virtud real de una persona independiente? Bueno, Independiente de qué. en realidad, en España no tiene ninguna tradición eso. En España, de hecho, quien se queda fuera del partido político, se queda fuera de su calor, realmente tiene muy pocas posibilidades de prosperar. La única manera es que vuelva a hacer otro partido político, ¿no? Esto ha pasado en algunas ocasiones, algunos han tenido éxito, otros pues, bueno, nosotros hemos tenido mucho éxito, otros no han tenido tanto y al final tienden a desaparecer. En España esa idea del político independiente no tiene ninguna pregnancia, no tiene ningún predicamento. Ahora bien, cuando utilizamos, yo soy muy escéptico respecto del uso de la palabra independiente, porque a continuación hay que preguntar inmediatamente, ¿independiente de quién? Sí, sí, claro, porque ¿qué es eso de independiente? Aquí no es independiente nadie. Cada uno, por ejemplo, hemos tenido en España un señor que se presentó por un partido que podríamos calificar de independiente. Es un partido muy reducido a un ámbito provincial que se llama Teruel Existe. Diputado por Teruel, salió elegido por Teruel. Y entonces dice, bueno, este es independiente. Pues, ¿qué va a ser independiente? Lo que hizo fue darle su voto a Pedro Sánchez para que gobernara. Entonces, al final, ¿qué independencia? Al final resulta aquí hay un partido político que se llama Unión Demócrata Independiente, que sería como la raicambre de cierto pinochetismo, pero independiente, imagínate. Pero claro, ¿independiente de quién? Esa es la pregunta. Hay que definirse, tienen que definir exactamente de quién son independientes. Muchas veces se dice independiente pues, por relación a que no son de izquierdas o de derechas, pues entonces inmediatamente dirán, pues esto es que soy del centro. En fin, que esto es un verdadero cacao. La idea de partidos independientes, pues claro, es que si no se define, pues claro, la gente sabrá también inmediatamente identificar exactamente quién es cada cual, ¿no? Supongo que cuando alguien se presenta como independiente, aquí tenemos, por ejemplo, el diario El País, que su cabecera dice Diario Independiente de la Mañana. Diario Independiente, pero vamos, está Pero, por ejemplo, en las listas de constituyentes ganaron los independientes, o sea, el frame, llamémoslo así en términos periodísticos, el frame es que ganaron los independientes y que justamente es un rechazo a la partidocracia. Bueno, es que si el partido se llama Partido Independiente, también es un partido. Podrá ser todo lo independiente que quiera, pero es una fórmula igualmente demagógica para vender tu proyecto político. Joaquín, están así que una de las listas, que es de puros independientes, se llama la lista del pueblo. Y esa lista del pueblo ya dice que va a actuar como un partido político, porque ellos dicen que piensan de una forma, o sea, tienen el concepto de partido, o sea, al final es lo mismo que con otro nombre y tratándolo de disfrazar, efectivamente.
Sí, claro, es que, vamos a ver, la propia idea de partido, partido significa parte. Esta es la cuestión. Entonces, es muy difícil en una sociedad que a varios millones de personas, es muy difícil organizarse de un Si no modo... fuera por En fin, partido. hay otras formas de democracia, pero realmente la experiencia no ha sido muy buena. Por ejemplo, la democracia cubana, entre comillas, que se elige un representante por distrito y tal. Pero claro, luego resulta, dicen, no son los representantes del pueblo, pero son los representantes autorizados por el Partido Comunista o por el ejército. Entonces, también son partidos. Quiero decir que es muy difícil. Platón soñaba con una sociedad política más o menos perfecta, pero decía que no podría tener más de 8 o 10 mil personas, porque más allá de eso es imposible funcionar de tipo al modo asambleario. Y luego hay ciertas fantasías que creen que puede haber una democracia participativa directa a través de Internet, etcétera. Pero hoy sabemos que seguramente una democracia que se consolidase el voto por forma telemática no se fiaría de ella absolutamente nadie, porque en los casos, por ejemplo, de Estados Unidos con Trump, las sospechas de pucherazo electoral, etcétera, cada día están más a la vista, ¿no? Y a la orden del día. Entonces, bueno, los partidos, desde luego, son a lo mejor males necesarios, pero no queda otra. No queda otra en la forma organizativa. Entonces, cuando alguien se presenta como independiente, si finalmente termina formando el partido independiente, pues, claro, pues es un partido más, evidentemente. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Joaquín, muchísimas gracias, no sin antes obtener unas palabras tuyas respecto del tema del español, porque ojo, si nosotros no tuviéramos el idioma español no podríamos estar sosteniendo esta conversación. ¿Cuál crees tú que es la importancia, justamente vinculándolo con lo que hablábamos recién de la educación, de revitalizar los lazos que hay justamente a propósito del idioma español, que nos permite matices más, matices menos, sostener esta conversación? Creo yo que la única diferencia idiomática que tuvimos fue la definición de paro. Paro acá es como llamémoslo así, una manifestación, me detengo. Y allá es, qué sé yo, la cesantía, el cesante. Pero salvo eso, en lo demás, creo, no hemos entendido perfectamente. ¿Cuál es la importancia de revitalizar el español hoy por hoy? Pues total, absoluta, porque el español es una lengua universal, es una lengua de pensamiento, es una lengua de ciencia y es la lengua que une a casi 500 millones de personas. Entonces, la hispanidad sigue perviviendo solamente a través del idioma. De hecho, todos los que han querido destrozar esa unión entre los pueblos, porque somos hermanos, lo que han hecho ha sido pues potenciar las lenguas que no sean el español, ya sea el mapuche o el guaraní o lo que sea, ¿verdad? Y entonces toda esta moda indigenista, en el fondo, es una moda anti-española. Y del mismo modo ocurre aquí en España con las lenguas vernáculas, con el catalán, con el vasco, el gallego, el valenciano, etcétera. Debilitar al español supone debilitar una plataforma de 500 millones de personas que tiene una importancia decisiva en el mundo, que una vez hace unos siglos fue la clave para el desarrollo político, económico de todo el planeta, que somos herederos de una tradición riquísima, una tradición que, bueno, no es que tenga nada que envidiar a la tradición anglosajona, es que yo creo que en muchos casos la superamos ampliamente, y que, bueno, navegamos en los restos de lo que fue un inmenso imperio, un imperio que no fue un imperio depredador, sino un imperio generador. Y Ese último punto, Joaquín, que quisiera que nos pudieras explicar, porque esa noción que tú acabas de dar es fundamental para entender uno de los aspectos que destacó justamente quien nos unió, que fue Gustavo Bueno. Sí, bueno, básicamente un imperio depredador y un imperio generador que no se puede identificar con bueno y malo, porque no es una distinción. Un imperio depredador es aquel que se manifiesta en la forma del colonialismo, es decir, colonias en donde quienes van allí extraen los recursos naturales y no transportan sus propias instituciones. Es decir, se guía por la norma del gobierno indirecto, que es lo que tuvieron los ingleses en la India. A los ingleses no les preocupó en absoluto que en la India rigiese un sistema de castas absolutamente irracional. Mientras el gobierno hindú fuese receptivo a los intereses de Inglaterra, pues a ellos les daba exactamente igual. Eso es un imperio depredador, cuyo máximo exponente pues, es en su momento el imperio inglés, pero desde luego también el imperio holandés y en cierto sentido el portugués.
estos imperios construyen factorías, construyen factorías. Por otro lado está el imperio generador. El imperio generador lo que hace es traspasar las mismas instituciones que hay en lo que en el imperio colonial se llama la metrópoli, traspasarlas al lugar en donde ha ido a parar. Por ejemplo, la institución básica del idioma, por ejemplo, pero no solamente el idioma, las universidades, los puertos, en las El escuelas, municipio. el municipio, el arte, la forma de organización política, virreinatos. Es decir, es un imperio generador que toma esta distinción es de Sepúlveda, es una distinción que no es de buenos. Pero tomando eso que acabas de señalar, Joaquín, y uniéndolo con la pregunta que partimos, esto de lo que está pasando en Hispanoamérica, entonces, también habría que analizarlo en clave de dialéctica de imperios, y entonces lo que hay es un avance de un imperio depredador más que de un imperio generador. Bueno, la discusión es si Estados Unidos ha evolucionado. Bueno, alguien ha defendido que Estados Unidos se estaba convirtiendo en un imperio generador. Yo tengo mis dudas al respecto sobre este asunto. Es muy difícil de determinar exactamente qué clase de imperios son. Desde luego, una cosa es bastante clara, ¿no? Porque, por ejemplo, el imperio chino es un imperio que no es centrífuga, es un imperio centrípeto. Es decir, lo de China cambia la percepción y hay que utilizar otras categorías. China pretende que todo el comercio mundial, que todo lo que sucede en el mundo tenga que pasar por China, ¿no? Entonces, por tanto, no va a ir ahí con sus tropas a imponer absolutamente nada. El imperio norteamericano, sin embargo, es un imperio más clásico que en caso de tener que recurrir a la sexta flota o a la quinta flota, pues recurre a ello, ¿no? Entonces, la situación es verdaderamente compleja. Pero ojo, yo sí quisiera hacer hincapié en esto, que imperio generador no significa necesariamente bueno desde el punto de vista ético o moral. Este es un error bastante grave de algunos, que caen en la leyenda rosa. Tampoco se trata de eso, de caer en la leyenda rosa. De hecho, el imperio generador no excluye la depredación puntual y no excluye el crimen político, exactamente igual que el otro. La cuestión es que se llama generador porque genera estructuras que proceden del país imperial y que, por tanto, impone su propia forma de vida a otros países. Esto se puede ver como bueno o como malo. Por ejemplo, el Islam como imperio es un imperio generador, no es un imperio depredador, porque el Islam lo que pretende es imponer la Sharia allá donde ponga el pie. Entonces, no se le podía considerar depredador. Quiero decir que todos estos conceptos pues hay que tenerlos claros, porque inmediatamente tendemos a, por aquello que decía yo antes del impacto emocional de las palabras, tendemos a ver generador como bueno, depredador como malo, pero no necesariamente. Aquí no hablamos de términos de bueno o malo, sino de términos descriptivos de un imperio que se consolida en función de la repetición de las estructuras de poder que existen en la potencia imperial. Y toma como ejemplo, pues ejemplo clarísimo es el de Alejandro, el imperio alejandrino, que Alejandro va construyendo ciudades a las que a todas ellas les va llamando Alejandría y donde impone el mismo sistema de gobierno en cada una de ellas. Entonces, esto es un imperio generador. Frente al imperio que lo que construye son, como decía antes, factorías, colonias, ¿verdad? Que lo único que le interesa es extraer los recursos de esa sociedad, pero que no se mete en el modo de organización política, ni se mete en las formas morales, ni éticas, ni nada, les deja a su libre albedrío, con la única salvedad de que solamente interviene directamente en la política de ese país invadido cuando esa política es contraria a los intereses de la metrópoli, que esa es la norma del gobierno indirecto. Perfecto. Fernando, no sé si tienes algún comentario de cierre para agradecerle a Joaquín su amable disposición y esperamos que nos pueda acompañar en algún otro programa. Fernando. Joaquín, muchas gracias por aceptar esta invitación. Nosotros queríamos conocer la experiencia de un diputado de las Cortes Españolas, de cómo funcionaba, su opinión en este caso del mundo como está, digamos, cómo está funcionando la política actualmente. Y este es un programa que valora la hispanidad, lo valora mucho. Nosotros ayer tuvimos un invitado que estuvimos conversando efectivamente sobre el valorar ciertos conceptos de, por ejemplo, esa invasión mestiza que hizo el español, que reconoció al otro, lo trató de convertir con todos los peros, con todas las enfermedades que pudieron haber traído esta invasión,
en contraste con el imperio anglosajón, que fue un imperio efectivamente invasivo, destructor, porque ellos no se mezclaron con los indígenas, los destruyeron a balazo, ¿cierto? Así fue. El reconocer que el imperio español cuando vino a, efectivamente, con todos sus defectos, invadir, pero se vino a mezclar, vino a aportar, vino a entregar con todos los peros que puede tener y con el contexto histórico en que se hizo, además, porque estamos pensando hace 500 años, hace 400 años, con las reglas y con la forma de mirar el mundo de esa época, porque somos seres humanos, digamos. Pero agradezco, Joaquín, volviendo un poco a la conversación, el haber aceptado esta invitación y habernos transmitido cómo tu opinión, tu forma de ver el mundo desde el punto de vista de un diputado del Reino de España. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, yo encantado y a vuestra disposición. Un matiz, no es que lo intentaron, es que lo consiguieron. Y precisamente por eso nosotros nos podemos entender y ustedes pueden venir a España y son españoles y yo puedo ir a Chile y soy chileno. Esa es la cuestión. Y bueno, somos lo mismo prácticamente. Es decir, incluso la deriva política de Chile se parece mucho a la española y no crean que eso es una buena noticia, ¿eh? No es una buena noticia. Bueno, en 10 años más vamos a tener el ocaso del Frente Amplio, por ejemplo. Vamos a tener que conversar un poco más. Muchísimas gracias, Joaquín, y por tu intermedio también a la Fundación Gustavo Bueno. Muchas gracias, nos encontraremos en otro Matices. Muy amable. Muchas gracias a vosotros. Gracias.